Tal como les había anunciado, vamos a trabajar a continuación en el contrato de comodato. Sin embargo, me quedó una idea por ahí del mandato que quiero planteárselas en un minuto solamente. ¿Dónde ustedes van a ver temas conflictivos de mandato? En los mandatos que se otorgan a los bancos para el llenado de pagarés. Cada vez que se suscribe un contrato de cuenta corriente, de sobregiro, de tarjeta de crédito, dentro del contrato va incorporada una cláusula de mandato para que el banco pueda llenar, cuando haya incumplimiento del deudor en los pagos, el pagaré con la suma que hasta esa fecha esté reducida la deuda del contratante deudor. Y eso evidentemente va a significar que mañana ese mandato va a ser cuestionado, objetado, y muchas veces en los juicios ejecutivos se discute la invalidez de ese mandato suscrito en blanco. Sin embargo, también ustedes lo van a estudiar, conforme a la ley de letra de cambio y pagaré, esos mandatos son perfectamente posibles. Y la segunda idea donde ustedes van a ver mandato es a propósito de las llamadas instrucciones notariales que se suscriben cuando hay un contrato de compraventa y se dejan los valevistas hasta que la propiedad esté inscrita a nombre del comprador y en ese momento el vendedor pueda recepcionar materialmente el precio. Bueno, ya llegará el momento en el cual cuando yo les haga la clase en forma ya directa, les voy a hacer un comentario sobre todos los puntos. Bien. Vamos a trabajar entonces ahora sobre el préstamo. Ya hemos hablado, ¿cierto?, de las cauciones, hicimos algunas referencias. Y no, bueno, ¿qué cauciones hemos visto hasta ahora? Vimos la hipoteca, vimos la solidaridad, hemos visto la cláusula penal, nos falta la prenda, nos falta la fianza. Y ahora vamos a ver el préstamo. En términos generales, el préstamo es un contrato en que una de las partes entrega una cosa a otra, confiriéndole el derecho de servirse de ella con cargo de restitución. El préstamo reviste dos formas. El préstamo de uso o comodato, que impone la obligación de restituir la cosa misma, y el préstamo de consumo o mutuo, que obliga a devolver cosas análogas a las recibidas. En cuanto al comodato, también el comodato tiene una definición legal. Y dice lo siguiente: el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Esto nos va a llevar al concepto del tema del contrato real. Bien. Quien entrega la cosa se llama comodante y quien la recibe comodatario. A más de los requisitos generales de todo contrato, el comodato debe reunir algunos que podemos denominar exigencias especiales. ¿Cuáles son estas? 1. La cosa no ha de ser consumible, porque el comodatario tiene como una obligación esencial devolver lo que le fue prestado. Y claramente no va a poder devolver lo prestado si la cosa es consumible, dado que éstas, recuerden ustedes, se destruyen natural o civilmente por el primer uso. Por lo tanto, no puede haber comodato, por ejemplo, con respecto a una torta. Claramente, no te puedo prestar la torta para que me devuelvan la misma torta. 2. Debe tratarse de una especie o cuerpo cierto. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la definición, el comodatario debe restituir, dice la ley, la misma especie. Es
aquí nuevamente lo que nosotros llamamos la restitución a la idéntica. Vamos a ver entonces los caracteres del contrato de comodato. Primero es un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Porque se perfecciona por la entrega de la cosa. La ley, nuevamente, incurre en una impropiedad terminológica, pues el 2174 nos dice lo siguiente: este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Y nosotros sabemos que la tradición es un modo de adquirir el dominio. Y en el contrato de comodato es un título de mera tenencia. Por lo tanto, nuevamente aquí don Andrés Bello volvió a incurrir en una impropiedad terminológica. Y que de alguna manera vuelve a la vieja discusión si entrega y tradición son exactamente lo mismo, y nosotros sabemos que ello no es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente exige el contrato de comodato para dar vida? Simplemente la entrega de la cosa. Segundo, es un contrato esencialmente gratuito. El comodante se grava en beneficio del comodatario. Y este último no está sujeto a ningún gravamen en beneficio de aquel. La gratuidad en el comodato es un elemento de la esencia, porque si mañana, por la entrega de la cosa, hay un precio o una remuneración, claramente el contrato de comodato degenera en un contrato diferente, como podría ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. 3 es un contrato unilateral porque genera obligaciones para una de las partes. ¿Cuál? El comodatario. ¿Y cuál es su obligación? A más de conservar la cosa que le fue prestada, debe restituirla al término del contrato. Es un contrato principal porque subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Es un título de mera tenencia. ¿Por qué? Porque el comodatario reconoce el dominio ajeno. ¿Qué cosas son susceptibles de darse en comodatos? Todas, salvo las consumibles. Salvo las consumibles o no, claro, salvo las consumibles, exactamente. ¿Es posible el comodato de cosa ajena? Perfectamente posible. Si vale la venta de cosa ajena, si vale el arrendamiento de cosa ajena, si vale la hipoteca de cosa ajena, bueno, la ley en el 2188 dice: si la cosa no pertenece al comodante y el dueño la reclama antes de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción de perjuicios contra el comodante, salvo que éste haya sabido que la cosa era ajena y no haya advertido al comodatario. O sea, comodato de cosa ajena. Prueba del comodato. Aquí hay una norma súper interesante y ojalá algún día la aplique. Y les voy a contar un caso donde a mí me la aplicaron, en un caso obviamente de un cliente, y donde realmente tuve que aceptar que la aplicase. ¿Qué dice el 2175? Dice: el contrato de comodato podrá probarse por testigos cualquiera sea el valor de la cosa prestada. Ustedes me habrán escuchado decir, y quizás también a sus profesores de Derecho Procesal decir, mire, cuidado con las limitaciones a la prueba testimonial.
¿Y dónde vimos algo de esto? Esto vimos nosotros cuando estudiábamos las formalidades. Las formalidades pueden ser solemnidades, formalidades habilitantes, formalidades por vía de publicidad y formalidades por vía de prueba. Las formalidades por vía de prueba son aquellas exigencias o requisitos externos que hay que cumplir para provocarnos o prevalernos de un medio de prueba para un eventual y futuro juicio. Y ahí están las reglas que establece el Código Civil, que los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM deberán constar por escrito. Y ahí está la regla que dice que no podrá probarse por testigos los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM. Bueno, esa regla tiene una excepción. Y la excepción está en el contrato de comodato. Les cuento entonces una historia. No ocurrió hace mucho tiempo. Un señor, cuando ya se comenzó a hablar de Ñuble región, empezó a invertir dinero en aquellas ciudades que serían catalogadas como capitales de provincia, o aquellas ciudades que tendrían, entre comillas, algún mayor desarrollo. San Carlos se habló, ¿cierto? Se habló de Bulnes, se habló de Quirihue. Entonces se dijo, mire, bueno, todo lo que es la costa de la región del Ñuble, ¿cierto? Supone, entre otras ciudades, empezar a preocuparnos de Ningüe, de Quirihue, ¿cierto? De Coelemu, de Copquecura. Entonces, este señor empezó, tenía recursos, tiene recursos, y empezó a recorrer estas ciudades y empezar a buscar terrenos donde invertir. Porque él dijo, mire, hoy día no, pero más adelante, 5, 10, 15 años, estos terrenos van a pertenecer a capitales de provincia, van a llegar servicios públicos, va a aumentar la plusvalía y por lo tanto terrenos que hoy día yo puedo comprar muy baratos, estos terrenos van a tener un crecimiento valorativo. Y sobre todo, le interesaban mucho aquellas propiedades que quedaron deterioradas a raíz del terremoto de 2010. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues armamos toda una cosa, una estructura, y para que no supieran que él estaba detrás, bueno, salió a mirar propiedades una persona a quien se le encargó esta gestión. Y se le dijo, por ejemplo, mire, no sé, aquí en Quirihue, recorra la avenida principal, la Alameda. Recorra las calles que están cercanas a la plaza. Y vea propiedades que se vendan y que ojalá estén deterioradas producto del terremoto, porque evidentemente esas propiedades hoy día tienen un bajo valor. Y hagamos lo mismo en Bulnes, hagamos lo mismo, no sé, en San Carlos, hagamos lo mismo en general en aquellas ciudades que se consideraban que iban a tener algún nivel de mayor desarrollo futuro. Bueno, y así se hicieron varios negocios. Pero esta persona siempre tenía en vista la siguiente estructura. No comprar una casa aislada, sino que comprar varias propiedades para en el futuro generar superficies atractivas e importantes. O sea, 3, 4, 5 propiedades colindantes, cosa de decir después, mire, tengo 1000, 2000 o 3000 metros cuadrados aquí en ciudad disponibles para edificios, servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, y dentro de ellos hubo una propiedad en Quirihue de 1200 metros cuadrados. Muy buena propiedad, que unida a varias colindantes,
claramente hacían muy atractivo este paño. Bueno, en términos generales, a toda la gente a la que se le compraba se le decía, mire, con lo que usted va a recibir, tiene para comprarse una casita nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este cliente, un día, estando en Quirihue, bueno, en esta propiedad de 1200 metros cuadrados, ¿quiénes vivían? Vivían dos abuelitos, dos personas adultos mayores. Y este hombre, cuando la abuelita le dice, mire, yo quiero terminar mis días aquí en la casa, mi ranchita, aquí he vivido toda la vida, ¿por qué no me deja usted? Yo sé que usted no, porque él le había dicho, mire, yo no voy a hacer nada en los próximos años, no voy a construir. Y la viejita le dijo, oiga, déjeme aquí. Usted no pierde nada, déjeme, yo ya le vendí, usted sacó un buen precio, déjeme terminar mis días en mi casita. Y este hombre, cuando vio la dulzura de la abuelita, le dijo, no se preocupe, yo la voy a dejar, no se preocupe, mire, el día que usted muera y muera su viejito, ya aquí voy a tomar posesión. Era una abuelita de cuento, era una abuelita de cuento. Bueno, pasaron los meses, algunos años, y la abuelita comenzó a deteriorarse su salud. Y este cliente, cuando pasaba por Quirihue, la pasaba a ver y ahí la veía postradita la abuelita. Pero un día le llamó la atención, y no nos dijo absolutamente nada, que en la casa ya no solamente estaba la abuelita con el abuelito, sino que estaba la hija con el yerno y unos cabros chicos que andaban dando vueltas. Y tampoco nos dijo que la casita, que era una cosa muy, muy, muy pobre, muy esmirriada de esa casita, le habían hecho algunos acomodos y la habían mejorado. O sea, ya no tenía piso de tierra, sino que tenía por ahí algunos palitos, algunas tablitas, tenía unas ventanitas un poquito mejor. O sea, estaba claro que habían gastado parte del precio en mejorar la casita. Bueno, un día X muere la abuelita. Al cabo de unos meses, nuestro cliente va y le dice, mire, yo creo que ya la cosa, bueno, ha pasado el tiempo, ustedes aquí yo les compré hace 3 o 4 años, y yo les compré el 2011, estamos en 2014, por ahí 2013, 2014. Yo necesito ya que me vayan desocupando la propiedad porque yo compré otras propiedades colindantes y yo voy a poner maquinaria para efectos de comenzar a generar aquí un espacio porque en algún minuto esto yo lo quiero necesitar, lo quiero cerrar y quiero tener un paño disponible para mí. Entonces en ese momento el abuelito, coludido con la hija y el yerno, le dicen, mire, nosotros no nos vamos a ir de aquí porque usted nos prestó la casa o el sitio para que mi viejita y yo viviésemos el resto de nuestros días. Por lo tanto, si bien ella falleció, yo estoy vivo. Y por lo tanto, mientras yo viva, no me voy a mover de acá. En ese minuto, el cliente ya comienza a preocuparse y decide emprender acciones legales contra los ocupantes. Y presentamos una demanda de precario, algo que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo se defendió el abuelito con la hija diciendo, a ver, aquí no hay precario, señor juez? Yo se les voy a explicar qué es lo que es el precario. Aquí no hay precario, señor juez. Aquí hay un comodato.
Porque nosotros vamos a probar con 6 testigos que estaban presentes cuando el demandante le ofreció a mi cónyuge hoy fallecida y a mí que nosotros podíamos permanecer en la propiedad hasta mientras viviésemos. Llegamos a la prueba y 6 testigos repitieron la siguiente historia. Que cuando se produjo el contrato de compraventa, el abuelito y la abuelita realizaron una actividad social para celebrar que ellos habían vendido los terrenos y que con el dinero de la compraventa se iban a comprar una casa nueva. Y que a esa actividad social concurrió especialmente invitado el comprador, quien llegó con su familia. Y que en un momento de esta actividad social, el vendedor a viva voz le habría dicho a los vendedores: miren, yo compré este terreno conjuntamente con otros, no los necesito todavía, pero tengan la tranquilidad que mientras ustedes mientras vivan, nadie los va a mover de acá, si ustedes quieren quedarse. Porque yo lo más probable es que el terreno lo ocupe en algunos años más y en ese minuto podemos conversar, pero tengan la garantía que mientras ustedes vivan, aquí nadie los va a mover. Y los 6 testigos repitieron la misma historia. Resultado: rechazada la demanda. Ni siquiera hubo apelación. ¿Para qué? Bueno, tomaron el 2175. ¿Cómo siguió la historia? Años después muere el viejito. Bueno, el problema que teníamos era la cosa juzgada de la sentencia. Entonces, acción reivindicatoria. Acción reivindicatoria. Contra la hija y contra el yerno. ¿Cómo se defendieron? Ellos interpusieron una demanda reconvencional de nulidad de la compraventa por demencia de su madre y de su padre. El juicio terminó hace meses solamente, algunos meses. Obviamente ganamos y antes de ser lanzados se fueron. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuidado. Cuidado. Además que tiene una muy buena estrategia para defender juicios alegando la existencia de un comodato y pudiendo probarlos por testigos. ¿Cuál es la razón de lo anterior? Bueno, como es un contrato de confianza con el cual el comodante no persigue beneficio alguno, se dice, bueno, si tengo confianza para prestarle la cosa, ¿por qué le voy a pedir que el contrato conste por escrito? Obligaciones aquí de las partes. Vamos con las obligaciones del comodatario. Obligaciones del comodatario. 1. Conservar la cosa. 2. Usar la cosa de conformidad a lo convenido. Y 3. Restituirla al término del comodato. Primero, obligación de conservación de la cosa. El artículo 2178 dice que el comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta de la culpa levísima. Es por tanto responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa. Y si este deterioro es de tal que la cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al comodatario. Aquí es interesante recordar que este es un contrato que, como cede en beneficio exclusivo
exclusivo del deudor, éste responde de la culpa levísima. Por lo tanto, si nosotros concordamos el 2178 con el 1547, nos queda claro que la culpa de que responde el deudor en este caso es la culpa levísima. Segunda obligación. Usar la cosa en conformidad a lo convenido y si nada se ha estipulado según el uso ordinario que se dé a la cosa. Esta regla es muy parecida a una que vimos hace algún tiempo atrás en materia de arrendamiento, que es la obligación del arrendatario de utilizar la cosa según los términos convenidos o según el uso ordinario o común de la cosa. Por lo tanto, el comodante queda con el derecho de demandar indemnización de perjuicios y poner inmediato término al contrato si es que el comodatario infringe este deber u obligación. En tercer lugar, el comodatario tiene la obligación de restituir la especie prestada al término del comodato. Esta es una obligación esencial. El comodatario, ya sabemos, es un mero tenedor y como tal pesa sobre él la obligación de restituir la cosa. Esta restitución, ¿cuándo tiene que hacerla? Bueno, al término del plazo estipulado. Y si no se hubiere convenido plazo, después del uso para el cual fue prestada la cosa. Paréntesis. Cuando tengamos la clase ya virtual, yo les voy a leer, por ejemplo, un contrato de comodato que este año redactamos para la Corporación de Educacional Colegio Concepción, quien le facilitó en comodato a aquellos alumnos que no contaban con un computador para acceder a las clases virtuales. Se les hizo entrega a esos alumnos hasta el mes de diciembre del presente año de un computador, del correspondiente maletín, de un mouse y de un cargador para efectos de que ellos pudiesen conectarse a las clases virtuales y no quedaran desfasados en su proceso de aprendizaje. Entonces, en ese caso se hizo una inversión en la compra de estos computadores, los cuales fueron entregados en comodato a los padres y o apoderados de algunos alumnos. Hay casos en los cuales el comodante puede solicitar la restitución antes del vencimiento del plazo y los casos son los siguientes. 1. Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda ser deferido o no pueda ser suspendido. 2. Si le sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Y 3. Si ha terminado o no ha tenido lugar el servicio para el cual la cosa ha sido prestada. ¿Puede negarse el comodatario a restituir? La regla general es que no puede negarse a cumplir con la obligación de restituir. Sin embargo, hay ciertos casos en que la ley posibilita la retención de la cosa entregada en comodato. ¿Cuáles son estos casos? 1. Cuando la cosa haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño, o que se embargue judicialmente en manos del comodatario. O sea, si yo recibo en comodato una cosa que que estaba perdida, que fue hurtada o que había sido robada, yo comodatario, si tomo conocimiento de lo anterior, debo ponerlo en conocimiento a su vez del dueño, dándole un plazo razonable para que la reclame. Si no lo hace, bueno, responderá de los perjuicios que se causen al dueño. También puedo retener, y en este caso cesa la obligación de restituir, desde que el comodatario toma conocimiento que él es el verdadero dueño de la cosa que le prestaron. Ahora, pero si el comodante le disputa el dominio, tiene que entregársela o devolvérsela, más bien dicho, al comodante, salvo que breve y sumariamente pruebe que él es el dueño, en cuyo caso la puede retener. Y finalmente también podrá retener la cosa en su poder y no restituirla cuando el comodante es quien le debe al comodatario indemnizaciones. En este caso, entonces, tiene aplicabilidad lo que nosotros hemos señalado como derecho legal de retención. Esta autotutela legítima validada por el derecho.
¿Qué acciones tiene el comodante para exigir la restitución de la cosa? Bueno, cuando el comodatario no hiciere entrega de la cosa al comodante, éste tiene una acción personal, que es una acción personal restitutoria emanada del contrato de comodato. Acción que prescribe a los 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. Pero, si la cosa prestada ha pasado a manos de terceros, en este caso, o la acción está prescrita, el único camino que le queda al comodante es la acción reivindicatoria. En cuanto, ya dijimos, a la responsabilidad del comodatario, claramente ya dijimos, en este caso responde de la culpa levísima. ¿Puede llegar a responder el comodatario de caso fortuito? Sí. 1. Cuando ha tomado sobre sí la responsabilidad, o sea, pacto expreso. 2. Cuando el caso fortuito sobreviene por su culpa. A ver, aquí más que caso fortuito, aquí claramente hay culpa del comodatario. 3. Cuando en la alternativa de salvar la cosa propia o la cosa prestada, prefiere deliberadamente la propia. Yo siempre me he preguntado cómo esto lo podría probar. A menos que haya cámaras. Por ejemplo, imagínese usted un incendio. Y se están quemando las cosas. Y hay cosas propias y cosas que me han prestado. Y yo, antes que se consume el siniestro, saco todo lo mío y dejo que se queme todo lo prestado. Pero esto tiene que ser en forma deliberada. ¿Cómo lo voy a probar? ¿Cómo voy a probar que el comodatario tuvo esa actitud deliberada de salvar lo propio y no lo ajeno? Complejo. 4. Cuando ha empleado la cosa en un uso indebido o ha demorado su restitución, a menos que aparezca o se pruebe que el deterioro o pérdida, por el caso fortuito, habría sobrevenido sin el uso legítimo o la mora. ¿Cabe la posibilidad que existan pluralidad de comodatarios? La ley dice sí, eso es perfectamente posible. Pero la ley dice todos serán solidariamente responsables. A ver, aquí entonces, aparentemente, tendríamos un caso de solidaridad legal. Acuérdense ustedes que la solidaridad puede tener por fuente el testamento, la convención o la ley. Y este sería un caso de solidaridad legal pasiva. Ahora, ¿cuáles serían las obligaciones respecto de la cual los varios comodatarios responderían solidariamente? No hay ninguna duda que se refiere a la obligación de indemnizar perjuicios. Pero en ningún caso esa obligación dice relación con la entrega de la cosa dada en comodato, porque tratándose de la obligación de la entrega de la cosa dada en comodato, ahí no estamos frente a un problema de solidaridad, sino que estamos frente a un problema de indivisibilidad convencional o de pago del 1526 número 2. Cuando se deba una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que la tenga o posea es obligado a entregarla. Por lo tanto, aun cuando haya varios comodatarios, la obligación de restitución solo se va a dirigir contra aquel de los comodatarios que la posea. Pero en cambio, tratándose de las indemnizaciones de perjuicios, claramente ahí sí tiene aplicabilidad la regla de la solidaridad legal. Vamos a concluir esta sesión y vamos a dejar para la próxima el estudio de las obligaciones del comodante, la extinción del comodato y en los casos en que el comodato toma el título de comodato precario y precario.